¿Has escuchado hablar de la maldición de los volcanes más temidos de México? Popocatépetl e Iztaccíhuatl guardan secretos tan oscuros que quienes se atreven a contarlos nunca vuelven a ser los mismos. Ahora imagina ser elegido para cargar con esa maldición. ¿Qué harías si tu vida dependiera de dioses vengativos y almas condenadas? Prepárate, porque esta historia te llevará directo al infierno de lava y sombras. Antes de adentrarte en esta pesadilla, haz clic en seguir, dale like para apoyar, activa la campanita para no perderte ningún relato aterrador, y comenta aquí abajo, ¿tendrías el valor de enfrentarte a la ira de un volcán? Ahora, agárrate fuerte, porque el terror apenas comienza. Asterisco. Sofía, presa del pánico, tomó una de las velas apagadas y comenzó a buscar algo con que encenderla. Finalmente, logró prenderla con un fósforo que encontró en la mesa. La débil luz iluminó el interior de la cabaña, revelando algo que antes no habíamos notado: las figuras talladas en madera no eran simples esculturas. Sus rostros habían cambiado. Ahora parecían estar gritando, sus bocas abiertas en un rictus de terror. De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Afuera no había nada, al menos, no a simple vista. Pero podíamos sentirlo, una presencia que nos observaba, algo oscuro y hambriento. ¿Sientes esa opresión en el pecho? Es el mismo miedo que sentimos nosotros. Pero si sigues aquí, te advierto, lo que viene no es para los débiles. Quédate, si te atreves, asterisco. Diego, intentando mantener la calma, cerró la puerta de un golpe. Tenemos que salir de aquí, dijo, su voz llena de desesperación. Pero antes de que pudiéramos movernos, el suelo comenzó a crujir bajo nuestros pies. Un líquido oscuro y espeso empezó a filtrarse entre las grietas, formando un charco que se extendía rápidamente. Al inclinarme para verlo mejor, mi estómago se revolvió. No era agua, era sangre. «Esto no es real», gritó Sofía, agarrándose la cabeza, pero sabíamos que lo era. El olor metálico y nauseabundo era inconfundible. De repente, un sonido gutural resonó en la cabaña, un gruñido bajo que parecía provenir de todas partes. La vela de Sofía se apagó, y la oscuridad nos envolvió. Fue en ese momento cuando lo vi, o al menos, pensé que lo vi, una figura alta y encorvada, con extremidades demasiado largas y ojos que brillaban como brasas en la negrura. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí una mano fría como la muerte tocar mi hombro, y un susurro helado acarició mi oído. Asterisco, ¿por qué viniste? Asterisco. Estás al borde de un abismo, y lo sabes. Pero no puedes detenerte ahora. Lo que está detrás de nosotros en esa cabaña también está detrás de ti mientras lees esto. ¿Te atreves a seguir, asterisco? Cuando la vela volvió a encenderse, no teníamos idea de cómo había sucedido. El miedo nos mantenía paralizados, pero el gruñido había desaparecido. En el cuaderno, las páginas comenzaron a volverse solas, deteniéndose en una en particular. Había un dibujo rudimentario de dos figuras, un hombre y una mujer de pie junto al volcán. Bajo ellos, estaba escrito en tinta negra: asterisco, el amor los condenó, la venganza los hizo eternos. Asterisco. Sofía empezó a llorar, murmurando que todo era un error, que nunca debimos haber venido. Diego, por otro lado, tomó el cuaderno con fuerza, como si fuera la clave para sobrevivir. Esto no es una leyenda. Es real. Y nosotros somos las siguientes víctimas. La sangre, las sombras, los susurros, todo converge aquí. Si decides seguir leyendo, prepárate para enfrentarte a la verdad más oscura. No digas que no te lo advertí, asterisco. No había tiempo para dudar. Con el cuaderno en manos de Diego, salimos corriendo de la cabaña, tropezando con raíces y piedras que parecían surgir del suelo para atraparnos. La niebla se hacía más densa, casi sólida, como si intentara devorarnos. Los golpes seguían resonando detrás de nosotros, ahora acompañados de un lamento agudo que desgarraba el aire. «No mires atrás», grité,
aunque ni yo mismo podía evitar girar la cabeza cada pocos segundos. A cada paso, el suelo parecía transformarse. La tierra se volvía negra, y a lo lejos, entre los árboles, podíamos distinguir formas humanas de pie, inmóviles, con la mirada fija en nosotros. Eran sombras altas, grotescas, y aunque no tenían rostro, sentía como sus ojos nos perforaban el alma. Finalmente, llegamos a un claro donde una estructura se alzaba como un monolito en medio de la nada. Era un altar, hecho de piedra negra, cubierto de símbolos que no entendíamos. En el centro, había una figura tallada en madera, una representación de una mujer con el rostro tapado por un velo, y un hombre con un cuchillo en la mano. Diego cayó de rodillas frente al altar, hojeando el cuaderno frenéticamente. Esto es parte de la maldición. Tienen que terminar lo que empezaron, pero con nosotros. El aire está cargado de muerte, y lo sabes. ¿Te atreverás a seguir leyendo, sabiendo que cada palabra te acerca más a la oscuridad que habita este lugar? No te detengas, la verdad aún no ha sido revelada, asterisco. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era Sofía. Algo invisible la había arrastrado hacia el altar, y aunque luchaba con todas sus fuerzas, no podía liberarse. La figura tallada de la mujer comenzó a moverse, el velo que cubría su rostro se levantó lentamente, revelando algo que no puedo describir sin que mi piel se erice, un vacío oscuro donde debería haber un rostro, un abismo que parecía absorber todo a su alrededor. «Ayúdenme», suplicó Sofía, pero estábamos petrificados. De repente, la figura masculina también cobró vida. Su cuchillo, brillante y afilado, se alzó en el aire mientras un coro de voces susurraba desde la niebla. Asterisco, uno debe caer para que los demás vivan. Asterisco. Diego intentó correr hacia ella, pero una fuerza invisible lo arrojó al suelo. Vi cómo el cuchillo descendía, y el grito de Sofía se cortó de golpe. La sangre brotó del altar, fluyendo como un río, mientras la niebla parecía absorberla. «Tenemos que salir de aquí», grité, tirando de Diego, quien seguía paralizado. ¿Sientes ese nudo en el estómago? Es el miedo que quiere dominarte. Si decides continuar, recuerda, no hay garantías de que todos sobrevivan, ni siquiera tú, asterisco. Corriendo sin rumbo, encontramos una abertura en la montaña, una caverna que parecía conducir al corazón del volcán. Era nuestra única salida, pero entrar ahí significaba adentrarnos más en la maldición. «No hay opción», dijo Diego con un hilo de voz, todavía temblando. Dentro de la caverna, la temperatura descendió abruptamente. Las paredes estaban cubiertas de marcas como las del altar, y cada paso resonaba como si cientos de pies estuvieran caminando junto a nosotros. Un sonido húmedo y constante nos acompañaba, el goteo de algo espeso y viscoso. Llegamos a una cámara amplia donde un lago de sangre burbujeaba en el centro. Sobre él, dos figuras flotaban, una mujer y un hombre, envueltos en llamas negras. Susurros llenaron la cueva, voces que repetían nuestros nombres. Diego comenzó a caminar hacia el lago, como si estuviera hipnotizado. Intenté detenerlo, pero una fuerza invisible me mantuvo en mi lugar. La mujer en las llamas extendió su mano hacia él, y su rostro, que antes parecía humano, se transformó en algo inhumano, con dientes afilados y ojos como brasas ardientes. ¿Puedes escuchar los susurros? Te llaman, igual que nos llamaron a nosotros. Si decides continuar, prepárate para enfrentar el horror puro. Este no es un lugar para los vivos, asterisco. Diego extendió la mano hacia la mujer envuelta en llamas. Aunque su rostro reflejaba terror, sus movimientos eran los de alguien que ya no tenía control sobre su cuerpo. Intenté gritar su nombre, pero mi voz no salió, como si la caverna hubiera robado mi capacidad de hablar. De repente, la figura masculina habló con una voz profunda y cavernosa. El sacrificio de la sangre debe continuar. Este es el precio de interrumpir nuestro descanso. Las paredes de la caverna comenzaron a temblar, y del lago de sangre emergieron figuras humanoides. Su piel estaba cubierta de llagas, sus ojos vacíos, y sus manos terminaban en garras afiladas. Eran los guardianes del volcán,
las almas malditas que habían servido a la pareja antes de ser consumidos por ellos. «¡Corre!», logré gritar finalmente, pero Diego estaba inmóvil, como si estuviera petrificado. Los guardianes avanzaron hacia él, arrastrándose con movimientos espasmódicos. Uno de ellos lo tomó del brazo, y en ese momento, Diego soltó un grito desgarrador. Su piel comenzó a ennegrecerse, como si estuviera siendo devorado desde dentro. Intenté avanzar, pero una barrera invisible me lo impedía. Tuve que mirar impotente cómo Diego se convertía en una de esas criaturas, su cuerpo deformándose, su humanidad desapareciendo. ¿Te atreves a imaginarte en su lugar? Cada paso más cerca de este horror puede ser el último. Pero si sigues aquí, no hay marcha atrás. Prepárate para lo peor, asterisco. Con lágrimas en los ojos, retrocedí mientras los guardianes comenzaban a moverse hacia mí. De pronto, la mujer envuelta en llamas habló. «Has visto demasiado. Ahora debes decidir, ¿serás nuestro testigo o nuestro próximo sacrificio?». Intenté entender lo que quería decir, pero la confusión y el terror me envolvían. La cueva seguía temblando, y las llamas que rodeaban a las figuras parecían extenderse, consumiendo lentamente todo a su alrededor. Entonces, el cuaderno de Diego cayó al suelo frente a mí, abierto en una página en blanco. Las palabras comenzaron a aparecer como escritas por una mano invisible. Asterisco, para detener la maldición, uno debe ofrecerse por amor verdadero o sucumbir al odio eterno. Asterisco. Miré hacia las figuras y comprendí que ellos eran Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los antiguos amantes cuya historia había leído tantas veces en cuentos de la infancia. Pero esta versión era diferente. No eran héroes, eran verdugos atrapados en un ciclo interminable de odio y venganza. Estás al borde de descubrir la verdad, pero cada palabra que lees te sumerge más en su maldición. Si decides continuar, que sea bajo tu propio riesgo, asterisco. Los guardianes me rodearon, y una de las criaturas extendió su mano hacia mí. En un acto de desesperación, tomé el cuaderno y grité: «Yo seré el testigo. Dejen que viva para contar lo que he visto». La caverna se llenó de un silencio abrumador. Los guardianes se detuvieron, y las figuras en llamas me miraron con ojos que ardían como brasas. «Tu promesa tiene un precio», dijo el hombre, su voz retumbando como un trueno. Antes de que pudiera responder, una garra me atravesó el pecho. No sentí dolor, solo un frío que me consumió por completo. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba afuera, en la base del volcán. El cuaderno seguía en mis manos, pero las páginas ahora estaban llenas de escritos que no reconocía. Al abrirlo, una frase destacó: «Asterisco, la maldición ahora vive en ti». Asterisco. ¿Y tú? ¿Podrías soportar ser el portador de una maldición eterna? Quédate, porque la oscuridad apenas comienza a desplegarse, asterisco. El aire en la base del volcán era denso, cargado de un silencio antinatural. No había señales de Diego ni de los demás. Estaba solo, pero algo me decía que no por mucho tiempo. Al abrir el cuaderno, las palabras en las páginas comenzaron a cambiar, como si estuvieran vivas. Asterisco, ahora eres el guardián de la historia. Debes contarla, pero cada vez que lo hagas, la maldición crecerá. Si fallas, vendrán por ti. Asterisco. La voz de Popocatépetl resonó en mi mente. El volcán arde en tu sangre ahora. Mientras sigas vivo, la montaña no descansará. Quise cerrar el cuaderno y arrojarlo lejos, pero mis manos no obedecieron. Sentía que algo invisible me obligaba a sostenerlo. La tierra comenzó a temblar de nuevo, y frente a mí, el suelo se abrió. Del abismo emergieron rostros deformados, gritando en un coro aterrador. «Devuélvenos lo que es nuestro», vociferaron, avanzando lentamente hacia mí. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Sus garras se alargaban, intentando alcanzarme. Una de ellas casi me rozó el rostro cuando, de repente, una fuerza invisible los detuvo. La voz de Iztaccíhuatl resonó.
No, aún no. Él debe cumplir su propósito. ¿Puedes sentirlo? El calor de la maldición que arde en tu propia piel. Sigue leyendo, pero ten cuidado, podría ser tu historia la próxima vez, asterisco. El cielo comenzó a oscurecerse, y un rugido profundo emanó del volcán. Me quedé inmóvil mientras las figuras emergían completamente del abismo. Eran los antiguos sacrificios, las almas de aquellos que habían sido ofrecidos para apaciguar la furia de los amantes malditos. Su piel estaba cubierta de cenizas, sus ojos vacíos, y sus bocas abiertas en un grito eterno. Uno de ellos habló con una voz hueca. Tú serás nuestro vínculo con los vivos. Cada palabra que pronuncies sobre esta historia traerá más almas aquí. Intenté protestar, pero sabía que era inútil. Ahora era parte de la maldición. El cuaderno parecía quemar mis manos, pero no podía soltarlo. Las palabras seguían apareciendo en sus páginas, mostrando los nombres de las personas que pronto serían víctimas de la historia. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla mientras la voz de Iztaccíhuatl susurraba. Es un honor llevar la carga de los dioses. ¿Crees que puedes escapar de este destino? No te engañes, cada línea que leas te acerca más al abismo. Sigue adelante, si tienes el valor, asterisco. Semanas después, me encontré escribiendo compulsivamente. No podía detenerme, como si el cuaderno me controlara. Cada vez que contaba la historia de lo que ocurrió en el volcán, algo extraño sucedía. Primero fueron pequeñas sombras que veía de reojo. Luego, los susurros en la noche. Pero lo peor ocurrió cuando recibí un mensaje de un desconocido, alguien que había escuchado mi relato en un programa de radio. Desde que escuché tu historia, he tenido pesadillas horribles. Anoche, vi una figura en llamas al pie de mi cama. Intenté advertirle que no siguiera pensando en ello, pero sabía que era inútil. Esa misma noche, otro mensaje llegó. Mi hermano desapareció después de escuchar la historia. Lo único que encontramos fue una marca en el suelo, como si la tierra lo hubiera tragado. ¿Lo entiendes ahora? Esta no es solo una historia. Es una puerta a algo que no puedes controlar. Pero ya estás aquí, ¿verdad? No hay vuelta atrás, asterisco. El pánico se apoderó de mí al recibir cada nuevo mensaje. Los relatos eran similares, desapariciones misteriosas, pesadillas que se convertían en realidades macabras, figuras ardientes apareciendo en las sombras. No podía escapar de la sensación de que cada palabra que pronunciaba o escribía era como un cuchillo que hundía en mi propia alma. Una noche, mientras intentaba quemar el cuaderno, descubrí que era imposible. Las llamas lo rodearon, pero no lo consumieron. En cambio, la tapa comenzó a brillar, y una voz resonó. El fuego no destruye lo que pertenece al volcán. Mi habitación se llenó de humo, y en la pared apareció un símbolo extraño, una especie de espiral que parecía pulsar como un corazón vivo. Instintivamente, toqué el símbolo, y al hacerlo, mi visión cambió. De repente, estaba de pie en el cráter del Popocatépetl, rodeado por las almas de los condenados. Las figuras de Popocatépetl e Iztaccíhuatl estaban frente a mí, sus cuerpos hechos de lava y cenizas, sus ojos dos brasas ardientes. Ahora ves, dijo Iztaccíhuatl con voz gélida. Cada alma que sufre alimenta nuestra existencia. Y tú, portador de la maldición, eres nuestra voz en el mundo de los vivos. Intenté gritar, pero las palabras no salieron. Una sensación de desesperación me invadió cuando Popocatépetl agregó. El ciclo no se romperá hasta que alguien esté dispuesto a ofrecerse como sacrificio voluntario. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Correrías? ¿O enfrentarías lo inevitable? No dejes de escuchar, la verdad está más cerca de lo que crees, asterisco. Al regresar a la realidad, decidí buscar ayuda. Encontré a un grupo llamado asterisco, los cazadores de leyendas asterisco, personas dedicadas a investigar historias sobrenaturales. Me reuní con ellos en un lugar neutral, lejos del volcán, y compartí todo lo que sabía. Uno de ellos, una mujer llamada Elena,
parecía saber más de lo que decía. He oído hablar de esta maldición, dijo, sacando un antiguo mapa del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero nunca pensé que alguien pudiera estar tan profundamente involucrado. El grupo decidió acompañarme al volcán para intentar romper la maldición. Aunque sus palabras me dieron un poco de esperanza, no podía ignorar la sensación de que algo terrible iba a suceder. Cuando llegamos al pie del volcán, los temblores comenzaron de nuevo, y las sombras emergieron de entre los árboles. Era como si el volcán mismo supiera que estábamos allí. Elena sacó un artefacto extraño, una especie de medallón con símbolos similares a los que había visto en mi pared. Este es un sello antiguo, creado por los aztecas para contener la ira de los dioses. Tal vez podamos usarlo para protegernos. Ellos creen que pueden enfrentar al volcán, pero ¿y tú? ¿Te atreverías a desafiar a los dioses? Quédate, porque lo peor está por venir, asterisco. Al adentrarnos en el cráter, las figuras de Popocatépetl e Iztaccíhuatl aparecieron de nuevo, más imponentes y aterradoras que nunca. Las almas de los sacrificados nos rodearon, bloqueando cualquier posibilidad de escape. ¿Creen que un simple artefacto puede detenernos?, se burló Popocatépetl, mientras su risa hacía eco en el aire cargado de azufre. Elena intentó activar el medallón, pero la energía que emanó de él fue insuficiente. Las figuras ardientes comenzaron a avanzar, y uno por uno, los cazadores de leyendas fueron tomados por los guardianes. Sus gritos resonaron mientras eran arrastrados hacia el lago de sangre. Finalmente, quedamos solo Elena y yo. Esto es mi culpa, dije con desesperación. Si debo ser el sacrificio, que así sea. Elena me miró con lágrimas en los ojos. No. Hay otra forma. Con un movimiento rápido, colocó el medallón en mi pecho, y una luz cegadora llenó el cráter. ¿Puedes sentirlo? El peso de la decisión que está por tomarse. Sigue adelante, porque el final está más cerca de lo que crees, asterisco. Elena activó el medallón con un grito desesperado, pero en lugar de salvarnos, desató algo mucho peor. Una fuerza oscura y voraz emergió del objeto, devorando la luz y llenando el cráter con una niebla negra que olía a azufre y muerte. Las figuras de Popocatépetl e Iztaccíhuatl rieron, un sonido seco y cavernoso que resonaba como 1000 huesos quebrándose al unísono. Creyeron que podían controlarnos, vociferó Iztaccíhuatl, mientras su figura ardiente se expandía, tomando la forma de una serpiente colosal hecha de lava y cenizas. Solo han acelerado su destino. El suelo bajo mis pies comenzó a derretirse. Sentí como algo caliente y viscoso se enroscaba en mis piernas, arrastrándome hacia el centro del cráter. Intenté liberarme, pero era como si la montaña misma estuviera viva, devorándome lentamente. Elena, todavía aferrada al medallón, fue rodeada por las almas condenadas. Sus rostros desfigurados se estiraron hacia ella, gritando en un coro de horror. Un sacrificio no es suficiente. Todos deben pagar. La vi intentar luchar, pero fue inútil. Sus gritos se transformaron en un eco agónico mientras las sombras la arrastraban al abismo. Su cuerpo desapareció, pero su rostro quedó grabado en el aire, como una pintura ardiente que me observaba con ojos llenos de terror eterno. ¿Escuchas esos gritos? No son de esta historia. Están más cerca de lo que piensas. Sigue leyendo, si te atreves a enfrentar lo que viene. Desperté en el cráter, pero algo en mí había cambiado. Ya no era humano. Mi piel era ceniza, mis manos estaban cubiertas de marcas ardientes, y mi corazón latía al ritmo del volcán. A mi alrededor, las figuras de Popocatépetl e Iztaccíhuatl me observaban con una sonrisa cruel. Has cumplido tu destino, dijo Popocatépetl, su voz resonando en mi mente como un trueno. Ahora eres parte de nosotros. Intenté gritar, pero no había sonido. Mis pensamientos ya no eran míos. Cada vez que alguien contara mi historia, una parte de mí sería liberada para reclamar más almas. Sentí como una energía oscura se apoderaba de mí, llenándome de un hambre insaciable. Mi cuerpo ardía con el poder del volcán, y mi mente se retorcía bajo el peso de la maldición.
Ahora entendía por qué las almas condenadas gritaban tanto, no había fin a su sufrimiento. ¿Te atreves a contar esta historia a alguien más? Si lo haces, tal vez seas tú quien escuche los pasos en la noche, los susurros en la oscuridad y sientas las manos ardientes que te arrastrarán al abismo. Pero cuidado, ya es demasiado tarde. Estás maldito.